Hola, buenas tardes, buenos días. Imagino que estaréis cansadas y cansados, pero mala suerte, nos tocó ahora. Yo creo que me presento rápidamente, pero en realidad como la mesa tenía un nombre así como muy ampuloso, del Procomún y tal, pues yo iba a hablar un poquito de esto, ¿no? Aunque sean, todos decimos 5 minutos, luego son 7 o 25, voy a intentar que sean 3. Yo soy Paco Gómez Nadal, soy parte del colectivo La Vorágine, un colectivo que nació hace 5 años, aquí en Santander. Nació con una tapadera, que es una librería, es nuestra tapadera formal. Entonces todo el mundo piensa que entra en una librería, pero en realidad es otra cosa. Y es una comunidad, ¿no? Que decía alguien, hay que identificar las comunidades. Es una comunidad de gente que ha ido creciendo, que ha ido entrelazándose. Es como un rizoma, una urdimbre, no se puede utilizar más palabras raras, pero en realidad es que se parece bastante a eso. Y aparte de ser una librería, pues funcionan múltiples colectivos, asambleas, asociaciones. Algunas han nacido de la vorágine, otras simplemente la utilizan. Y tratamos de ser básicamente un motor de cultura crítica en la ciudad que creemos que hace un poquito de falta. No me presento mucho más porque muchos y muchas ya lo conocéis. Si alguien tiene luego más interés, le contamos. Está la página web, lavoragine.net, y ahora hemos iniciado nuevos proyectos como el Instituto Crítico de Desaprendizaje, que os lo recomiendo, institutocritico.com. Hemos creado una productora que se llama Boratum y hemos creado una unidad o un proceso de servicios editoriales y gráficos que se llama Devorados. Así que, como veis, vamos pariendo procesos. Nosotros no hablamos jamás de proyectos, aunque la institucionalidad sí, sino de procesos, porque son procesos erráticos en los que nos equivocamos, aprendemos, acumulamos, pero nos gusta pensar que es un proceso que va acumulando. Como la mesa tenía esto del Procomún, pues yo... ¿Me dejas, no? Sí, ¿no? Nosotros realmente queríamos aprovechar para hablaros en realidad de un bien común, no del procomún. Nosotros creemos que hay que romper la lógica público-privado, pero no por aquello de la colaboración público-privada, sino porque creemos que lo público es una forma de privado en este sistema mundo en el que vivimos. O sea, lo público está privatizado de muchas maneras, no solamente la gestión de lo público, sino la gestión de los espacios públicos, la gestión de los edificios públicos, la gestión de las ayudas públicas. Hay una serie de redes de subcontratas, externalizaciones, asesores, asesoras, que hacen que la gestión sea privada. Es mentira que es público. Hay una titularidad de la propiedad pública, pero en realidad es una gestión privada. Nosotros, como creemos en los comunes, es decir, esos bienes que son de todas y todas para que podamos vivir bien, decente, y eso incluye la salud, la educación, la justicia, pero por supuesto la cultura. Por lo tanto, vemos la cultura como un bien común y por lo tanto creemos que debe ser gestionada así. ¿Eso qué significa? Simplemente que nos da igual la titularidad jurídica del bien común. Lo que nos importa es la gestión del bien común. Por ejemplo, desde nuestro punto de vista, en esta sociedad, el centro Botín, esa cosa tan grande y tan bonita que tenemos ahí, pues será de la Fundación Botín, pero lo tenemos que gestionar todas. Mala suerte. O sea, es un bien de la ciudad, es un bien de Cantabria, así que tenemos que estar en la gestión, en la toma de decisiones, en la programación, en mil cosas, ¿no? Obviamente eso tiene que estar articulado, tiene que ser funcional, pero pongo el ejemplo del Centro Botín, porque como últimamente nos gusta mucho hablar de él, porque es como muy simbólico, pero eso lo aplico a todo, a un centro cívico, a este edificio, a cualquier bien cultural de la ciudad y de la comunidad. Es un bien común, no es ni público ni privado. Yo soy periodista y eso siempre lo hablábamos con los periódicos, ¿no? Los periódicos manejan un bien común, que es la información. Por lo tanto, es una empresa privada que genera plusvalías con un producto como sería igual la energía o el agua, ¿no? Que es un bien común. Hay una responsabilidad especial. No es lo mismo vender botones que vender agua. No es lo mismo producir chorizos que producir cultura. Este es como el gran resumen. Pero es decir, no estamos diciendo nada nuevo, pero sí creemos que hay que salir de esa dicotomía. Rápidamente, desde esa óptica no creemos en las industrias culturales. Lo siento mucho por Peca, no creemos que existan las industrias culturales, creemos que es una milonga que nos han contado, podéis leer a César Rendueles, a mucha gente, por una cosa muy sencilla, se están confundiendo las industrias culturales con las industrias del entretenimiento, fundamentalmente. Podemos tener el debate si el entretenimiento es cultura, que por supuesto, pero bajo ese criterio cultura es todo, es una bicicleta, todo es cultura. Nosotros hablamos de la cultura, como creo que en este auditorio se entiende, y por lo tanto no existen industrias culturales. Nos han metido en una clave de emprendimiento cultural, que es la precarización de los profesionales y las profesionales de la cultura, en la que todos creemos que somos empresarios. Es mentira. Lo siento, chicos y chicas, somos autónomos y autónomas, desgraciados, SLs,
que vamos mendigando los restos de los presupuestos municipales y autonómicos, pues son los restos, para ver si podemos sobrevivir. Entonces igual hay que cambiar los nombres. Igual no somos industrias culturales, somos profesionales de la cultura, no sé, pero habría que no generar eso, porque encima se genera una competencia falsa entre las industrias culturales con ánimo de lucro y las asociaciones culturales sin ánimo de lucro, ¿no? Esta especie de competencia, ¿para quién es la pasta, ¿no? ¿Para quién es el dinero? Porque al final hablamos de eso también, ¿no? Hablamos de quién financia y cómo se financia. Entonces creemos que realmente es absurdo esa diferencia, es absurdo que haya redes de asociaciones y asociaciones de empresarios culturales, porque estamos en lo mismo. Nosotros tenemos ánimo de lucro, es decir, el mismo que vosotros, tener un sueldo. No conozco empresario cultural de verdad, pues otra cosa es el que hace videojuegos, empresario cultural que tenga plusvalías. O sea, es que no puede haber industria si no hay plusvalía. Y todavía no he conocido un empresario cultural así normalito que tenga plusvalías. Tiene salario con suerte, para él y para los que le acompañan. Hay una confusión ahí entonces y creemos que hay que romperla. Y la otra, la penúltima cosa es que creemos que, por lo tanto, como es un bien común, tiene que estar financiado por el común. Una ciudad, una sociedad, una región, tiene que decidir si quiere tener cultura o no. ¿Y qué tipo de cultura quiere tener? Acabamos de vivir un simulacro de participación cultural, que es el Plan Director de Cultura. Es un simulacro maravilloso, que además se están encargando algunos medios de inflar más todavía. Obviamente no ha habido participación, o no la participación que debería haber para que fuera un plan apropiado por todos y todas. Y si decidimos que queremos tener una ciudad cultural o una región cultural, tiene que haber dinero. Y el dinero tiene que salir de los impuestos. Es que es así. Una industria cultural, voy a utilizar el palabra, real, no gana dinero. Es imposible. Es igual que pedirle a un colegio de primaria que sea sostenible económicamente. Pues será el de los ricos. Pero si queremos que haya educación, ¿no? Tenemos que financiarlo públicamente. Si queremos que haya autobuses a un precio razonable, hay que financiarlos. Si queremos que haya cultura a un precio razonable y no a la entrada del centro botín, pues hay que financiarlo, ¿verdad? Entonces, esta es una cosa que si todas y todos nos pusiéramos de acuerdo, pues podríamos presionar a nuestras autoridades para que las subvenciones, por ejemplo, a los proyectos culturales no sean los que son. Yo no sé en otras regiones, en Cantabria es que no sé ni cómo expresarlo. Sí sé cómo expresarlo. Un tramo de escaleras mecánicas de las que estamos llenando la ciudad, y me alegro mucho por la gente con problemas de movilidad, un tramo corto son 1.200.000 euros, ¿vale? Instalarla. No estoy midiendo el mantenimiento que hace una empresa privada. Instalar uno de esos tramos, 1.200.000 euros. Las subvenciones anuales a la cultura del ayuntamiento creo que son 80.000 euros este año, que la hemos ampliado muchísimo. Las de la comunidad autónoma el año pasado eran 70.000, 80.000 también. O sea, fijaos la comparación. Escalera mecánica, 1.200.000, cultura, pongamos 250.000 euros sumando. En fin, sin palabras, ¿verdad? Eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Sumamos más subvenciones, podemos llegar al 1.000.000 de euros con suerte. Bueno, pues para toda Cantabria no hay ni un tramo de escalera. Nos dirán que luego están los gastos de la cultura pública, lo que gasta los gobiernos municipales y autonómicos en cultura. Claro, pero es que todo es cultura. El carnaval es cultura, la fiesta de la pandereta es cultura, el concierto de ópera es cultura, la ópera es cultura y es cultura, no sé, las fiestas del barrio Tetuán con bares. Todo es cultura. Entonces habría que discernir, ¿no?, en los presupuestos públicos de cultura, qué está realmente destinado a la cultura y qué no. Simplemente eso, agradeceros la oportunidad y abiertos y abiertas a debatir lo que sea. Sería mucho más largo, pero como quiero dejarle a los compañeros y compañeras, pues nada, eso es. Gracias. Vale. Hola, ¿se oye así, Sara? Sí. Bueno, suscribo todo lo que ha dicho Paco para ahorraros tiempo. Evidentemente, yo tampoco estoy de acuerdo con lo de industria cultural, por una razón muy sencilla. Nos sitúa a las personas como objeto y no como sujeto, traduciendo un lenguaje puramente mercantilista y economicista a algo cultural que debería de ser muchísimo más social y no tan económico, ¿no? En este sentido, sí que me gustaría recordar frases del consejero o conceptos como cultura como bien de consumo, consumir cultura y sobre el patrimonio como algo inamovible, un territorio vaciado de personas, ¿no?, donde no haya agentes culturales, sino objetos culturales, y por esto luego, pues, por ejemplo, la Bijanera, esta mascarada rural, pues no fue reconocida bien de interés cultural inmaterial, que eso hay que defenderlo desde la antropología, desde las ciencias sociales, ¿no?
Represento hoy aquí a La Ortiga, soy María Montesino, licenciada en Sociología, y lo digo también no porque sea muy lista, que nada que ver con esto, sino porque también soy ganadera ecológica. Vivo en un pueblo desde el año 2005, Fresno del Río, en Campó, en alta montaña. Tengo una explotación de vacas tudancas y, bueno, en este proceso, también te robo la palabra, La Ortiga pues, ha sido editorial. La Ortiga en 2005 abrió un espacio gastronómico-cultural. Tenemos 3 talleres: el Obrador de Sueños, vinculado a poesía visual y artes experimentales y literatura experimental; Glocalia, con G y con C, vinculado a ciencias sociales y antropología, porque la glocalidad es nuestra perspectiva. En ese sentido, estoy especialmente entusiasmada con las intervenciones tanto de Alfredo, de Cerezales, como de Benito. Y hoy me gustaría hablaros un poco desde lo rural, porque quizás desde otros sitios, desde otros puntos de vista, os vaya a hablar otra gente, que yo también, ya te digo que suscribo todo lo que ha hablado él, pero sí que creo que es importante hablar desde la cultura en lo rural. Es muy importante descentralizar la cultura, ya lo habéis oído ya aquí, tampoco os voy a contar nada nuevo, porque las situaciones y la realidad del día a día en el medio rural pues es muy diferente a la que te encuentras en las ciudades, y yo lo digo como agropolitana que soy, de origen urbano y viviendo día a día en los pueblos, ¿no? Tenemos una serie de concejos, espacios de participación, que en el papel es todo muy bonito, pero la realidad es que son redes profundamente machistas, profundamente caciquiles, y cuando te instalas a vivir tu día a día en un proyecto de largo recorrido en zonas rurales con una visión mínimamente crítica, feminista, por supuesto, porque no podría ser de otra manera, y local, hablando de lo local incluido en lo que nos hace común en lo planetario, es muy difícil porque enseguida te estigmatizan y hay una serie de redes caciquiles y políticas que te impiden hacer las cosas, ¿no? En ese sentido, nosotros sí que creemos que las políticas de lo mínimo, de la escasez, son muy necesarias, más aún en una cultura tan espectacularizada, donde todo tiene que ser inmediato. Todos queremos ver un montón de vídeos súper cortos en Facebook y tener mucha información. Y sí que es verdad que yo creo que lo rural nos aporta una tranquilidad, un ciclo de la naturaleza, el saber esperar, que nos ayuda a generar una cultura no tanto de la experiencia, que también es importante, como del conocimiento. Y el conocimiento requiere reflexión, requiere tiempo, requiere un espacio determinado, no vale cualquier cosa, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que para el bien común, para el bien, para la transformación real, para el producir cambio social que realmente ayude a generar políticas de integración inclusivas, de participación, transversales, como lo queráis llamar. Ahora hay muchas palabras que además están de moda, como poner en valor, empoderar, todo está empoderado, todo está puesto en valor, y el día a día toda esta teoría no se traduce, joder, es que es así, ¿no? O sea, yo voy a una feria, y ahora hablo por la parte de la ganadería, y yo voy con mi compañero, y yo voy con las vacas igual que él, pero cuando hablamos de tratar los terneros, le hablan a él, no a mí. Entonces yo dije, vamos a ver, esto no puede seguir así. Iniciamos un proyecto que es la Lejuca, de eliminación de intermediarios especulativos, es decir, aquellos señores, tanto en la cultura, podéis hacer metáforas, yo os estoy hablando de vacas, pero hacer metáforas, ¿no? Intermediarios especulativos, es decir, esa señora, ese señor que por mover este botellín de aquí a aquí gana un dineral, y a ti te ha costado que esa vaca, que tarda 9 meses en parir, te ha costado alimentarla todo el año, te ha costado criar ese ternero, es tu patrimonio, porque el territorio y la cultura también tienen, como decía Alfredo, el entorno también es patrimonio y también es cultura y es identidad. Yo cuando vendo carne para combatir un sistema neoliberal que no me gusta. Yo vendo carne desde ese punto de vista contra la gran industria. Y también se puede volver a metaforizar, ¿no?, entre las industrias alimentarias y las industrias culturales. Entonces, en ese sentido, yo creo que los espacios de lucha que hay que generar tienen que ser profundamente combativos, pensando que no hay una cultura, sino que hay culturas de la distinción, como el Centro Botín, culturas cortesanas, culturas profundamente acomodadas en el sistema a través de señores que administran subvenciones, más intermediarios, y hay una cultura pública, inclusiva, crítica, porque no podría ser de otra manera, que quiere combatir directa y abiertamente un sistema neoliberal que no nos está cubriendo las necesidades para poder dignificar nuestro mundo de vida y, sobre todo, y acabo con esto, dotar de un sentido y de una dignidad a lo que queremos hacer en nuestras vidas, y todo eso es una mezcla, ¿no?, de la cultura, del imaginario que tenemos, y poder desarrollarlo en lugares, en cronotopos que realmente solucionen los problemas diarios de la gente, ¿no? Y con esto ya, gracias por la atención y doy paso a David.
Buenas, yo vengo de Campo Adentro, que soy una incorporación reciente en el colectivo, pero bueno, trataré un poco de explicar el recorrido de este proyecto, organización, asociación, y más en lo descriptivo de algunos proyectos que encajaban un poco dentro de este encuentro alrededor de territorio, marca, cultura. Y bueno, buena parte de lo teórico y buenos ejemplos similares se han hablado en esta mesa. En lo teórico, por ejemplo, cuando se ha hablado antes de Bruno Latour y de la composición de saberes y de la hibridación entre lo rural, lo urbano, los distintos tipos de ruralidades. Y bueno, aquí en la imagen veis un poco el organigrama de esta organización que es Campo Adentro, establecida alrededor de un manifiesto, digamos, de 3 palabras, que sería arte, agricultura, medio rural, y en la intervención sobre el territorio, cambiando de estrategias, alternando distintas estrategias, tanto desde lo hiperlocal como desde lo internacional, marcado dentro de básicamente 3 líneas, una que sería la producción de conocimiento y producción de arte contemporáneo, digamos post-arte, más enfocado en los procesos que en los objetos. Otro sería la formación, tanto en la ciudad, en un grupo de estudios que tenemos en Matadero, Madrid, como en grupos de estudios en Holanda, en el que se enfoca sobre todo a arquitectos e ingenieros del paisaje, como en Asturias la Escuela de Pastores, en la que se pone en común a los 8 pastores de más de 1000 que había en el concejo de Onís a principios del siglo pasado, y se crean intercambio de saberes entre jóvenes personas que vienen de la ciudad, de otros pueblos o de otras zonas rurales y quieren aprender y establecerse en el territorio, a manejar el ganado, a elaborar quesos. Y otra línea que sería como el movimiento social o el empoderamiento, si es que esa palabra sigue significando algo, de los campesinos a través de la articulación de redes como la Red Europea de Pastores, de la que Campo Adentro es coordinadora, y la Alianza Mundial de Nómadas. Aquí se puede ver alguno de estos líneas de actuación. En el mapa que veis a la derecha es el principio de Campo Adentro, en el año 2010, que se establece como la intervención de 22 artistas en 22 espacios del territorio estatal español, como veis más o menos repartido por todo el territorio. Un poco a la izquierda se ve una de estas intervenciones expositivas. A la izquierda de todo se ve una colección de libros que se editaron después de esta primera fase, digamos, de hiperproducción de residencias artísticas, en un espacio de reflexión que se dio a través tanto de los grupos de estudio como de la producción de estos 3 libros, uno sobre dinamización rural agroecológica, otro sobre los restos, digamos, el etnocidio de la cultura campesina, y otro sobre el buen vivir y las permaculturas. Luego se ve también el eje ahora mismo, uno de los ejes principales de Campo Adentro, que es la producción de queso del puerto, de queso gamoneo en Asturias, a través de los rebaños de cabras, de vacas y ovejas. Luego se ve otra imagen en Matadero, Madrid, un encuentro alrededor de las relaciones cultura-naturaleza, alrededor de los distintos tipos de ruralidad, en un espacio que junto a otros colectivos se ha intentado activar en varias ocasiones y poner un huerto en el entorno de Matadero, Madrid. Y debajo se ve un encuentro de la Alianza Mundial de Nómadas en 2007. Luego uno de los objetivos fundamentales es las pedagogías experimentales y las composiciones entre distintos saberes. El ejemplo que os hablaba antes quizá es el de más largo recorrido, precede a la organización Campo Adentro, viene desde 2004
y desde entonces han pasado 300 personas. Se han quedado en el territorio cuatro jóvenes pastores. También lo que se decía antes, ¿no?, de las métricas. Es un 50% de los pastores que permanecían. Quedaban 8 pastores. Hay 4 personas jóvenes que se han quedado ahí. También eso, el punto de partida es el arte como dinamización local agroecológica, la centralidad del sector primario, la sostenibilidad y la viabilidad económica y el acercamiento a un lugar, ¿no? La creación de un valor de uso más que un valor de cambio. El arte no como se interpreta a gente como Richard Florida o así, que aunque creo que últimamente se ha retractado un poco de sus tesis, pero eso, más que el arte como una intervención hacia afuera de creación de valor, de atracción de capital económico, sería el desarrollar ese tipo de relaciones que permitan generar conocimientos, intercambiar conocimientos, hibridar las perspectivas, un acercamiento de lo urbano a lo rural, de lo rural tradicional al conocimiento, a otro tipo de conocimientos técnicos y ese tipo de hibridaciones. En la Escuela de Pastores se encuentra, por ejemplo, eso, cómo desde la perspectiva del pastor, el ecologista es el enemigo en un primer momento, hasta el momento en el que se da cuenta de que él es el primer ecologista, el encargado de la custodia del territorio, en la relación tanto con los participantes de la Escuela de Pastores como con la organización, ¿no? Esa autoconciencia y ese cambio de perspectiva, lo que hablaba antes el compañero arqueólogo, ¿no?, de ese exceso, romper ese exceso de protección que hay alrededor de los parques naturales y repensar esa burocracia, ese tipo de conflictos, por ejemplo, con el uso de recursos comunes como la leña, y generar nuevas prácticas que permitan revitalizar el territorio a través de esto. Otro ejemplo también de esta nueva etapa de campo adentro es el método móvil. Esto sucedió en la Vega de Granada en 2016 y en lugar de ser 22 intervenciones dispersas, se trató de concentrar en un único espacio a creo que 10-15 artistas con distintos medios, rotando alrededor de los pueblos e intercambiando saberes con la gente local, produciendo tanto un museo móvil en el que se expone tanto obra local como procedente de una exposición que se llamaba Living as Form. Vale. Bueno, voy a pasar al siguiente. Otra que sería Nuevo Currículum, que es de nuevo lo mismo, composición de saberes entre distintas universidades y que incluye la rehabilitación de una aldea en Asturias. Y aquí es donde está tanto el ganado como se sitúan estos encuentros entre distintos expertos, como está en proyecto de creación de una quesería en lugar de utilizar la actual en el puerto. Y bueno, lo siguiente sería una intervención de imaginario en el sur de Tirol, alrededor del conflicto entre turismo, agricultura, la producción de manzanas. Aquí se intervino tanto desde el audiovisual como desde la entrevista a expertos, como desde la realización de banquetes en los que tanto la vajilla como los manteles, etcétera, planteaban distintos tipos de guiones y síntesis de los problemas y de los imaginarios de futuro que los distintos agentes habían planteado en entrevistas o en encuentros previos, y durante el banquete, con un dinamizador, se problematizaban esas fricciones entre los distintos agentes del valle. Y bueno, lo último, aunque estamos en fase de investigación, ¿no? Estamos empezando un proyecto en Cantabria, en la zona de Liébana. El primer paso fue la creación de un audiovisual de 15 minutos, se llama Sustento, y lo proyectamos en la Filmoteca, y era alrededor un poco de eso, del paisaje cultural, la producción de paisaje, pensar los comunales, la alimentación y el cómo se sostiene el territorio en el tiempo, aquellos saberes que perviven y aquellos saberes técnicos actuales que pueden permitir la revitalización del territorio, inspirándose tanto y replicando proyectos anteriores como el de Alma,
en el sur del Tirol como el método móvil y está un poco en fase de intentar ponerlo en práctica. Y bueno, muchas gracias a todos, a la organización y a los ponentes que me han precedido. Gracias. Bueno, pues ahora es vuestro turno. Espero que... Bueno, vamos a alargar un poquito la jornada de la mañana hasta las 2:15 para que tengamos tiempo suficiente para debatir un poco, para poner las cosas claras, para aclarar dudas, para que podáis intervenir vosotros y vosotras. Y bueno, pues yo ya me callo para que habléis vosotros y vosotras. Tiempo. Pues no, después de alguna intervención. Vale. Ya sé que la más complicada es la primera de las preguntas, pero si alguien... Yo no te pego y así la vais Dale. calentando. Vale, porque estoy Pero aquí. te cuento los 3 minutos, ¿eh? Sí. A ver, yo quería... del esquema este que hemos desarrollado, que he desarrollado al inicio, ¿no? de las mimbres básicas donde nos tenemos que relacionar en el ámbito de los derechos constitucionales, y a raíz de lo que habéis dicho, los proyectos que estáis manejando de pues vuestras dos intervenciones de no creemos en las industrias culturales. Entonces, a mí me gustaría un poco centrar el debate también, o que se pudiese debatir sobre qué herramientas tenemos actualmente para canalizar o para desarrollar los espacios de lucha que les habéis llamado. ¿Por qué desarrollar espacios de lucha rompiendo absolutamente con los esquemas y por qué no utilizar las herramientas que nos da nuestro marco jurídico y nuestro entorno? Nosotros estamos en una Constitución, y cuando hablo de Constitución hablo también de estatutos de autonomía. Estamos en unos textos fundamentales, básicos, que reconocen el derecho a la creación y a la libertad creativa, pero que también reconocen el derecho y la libertad de empresa. Y lo reconocen, además, ambos como derechos fundamentales. Por lo tanto, tienen que convivir. Y la libertad de empresa, dice la Constitución y los estatutos, que lo va a ser en una economía de mercado. Además, también se establece que el servicio de la cultura es un servicio público, y lo dice en la competencia del Estado, y tanto la competencia del Estado como la de las autonomías. Entonces, en este entorno tenemos que renegar del concepto de industrias culturales, o existen espacios de lucha y de mejora en este entorno básico constitucional y de normas básicas de las comunidades autónomas. Yo entiendo que sí, porque creo que va a ser más exitoso, más eficiente, más práctico y más eficaz si utilizamos los propios urdimbres que tenemos de desarrollo legislativo de todos estos conceptos para, por ejemplo, cuestionarnos dentro de este marco constitucional y dentro de este equilibrio de derechos, de libertad de empresa, de libertad de creación y de derecho de acceso a la cultura como una obligación de servicio público, cuestionarnos lo que habéis dicho, la privatización de la cultura absoluta. O sea, ¿existe el servicio público? ¿Realmente es un servicio público absolutamente privatizado? ¿Dónde están los límites de esa privatización de la gestión? La diversidad. La diversidad, en la Convención de la UNESCO del año 2005, se tiene que aplicar en el territorio español, se tiene que aplicar por el artículo 10 de la Constitución española. O sea, te podemos exigir esa aplicación de la diversidad. Los sistemas no institucionales. Yo siempre pongo un ejemplo de, dentro del marco constitucional se han creado normas financieras que prevén que puedan ser agentes de diálogo con las administraciones públicas patrimonios separados sin personalidad jurídica. Son los fondos de inversión. Todos los fondos de inversión en el sector financiero no tienen personalidad jurídica y, sin embargo, son sujetos de derechos y de obligaciones. Y, sin embargo, esa figura y esa capacidad de ser sujeto de derechos y obligaciones no se le reconoce a otras entidades que a lo mejor no son institucionales dentro del sector de la cultura. Las fundaciones, porque, por ejemplo, determinadas fundaciones o determinadas asociaciones pueden tener unos derechos privilegiados de relación, de puente con la administración pública, porque lo dice la Ley de Patrimonio, para poder acceder a espacios públicos, y, sin embargo, entidades que sí que tienen teoría ánimo de lucro, pero que tienen un fin social. Yo tengo un despacho que solo lleva temas socialmente responsables y, sin embargo, soy una SL y desarrollo mi actividad bajo una forma mercantil, pero solo con un fin o con una misión que es solo casos socialmente responsables. ¿Por qué tienen que tener ese privilegio?
¿Por qué no se puede, por ejemplo, también modificar la ley de mecenazgo en el sentido de poder privilegiar a otras formas jurídicas que no sean fundaciones? ¿Cuál tiene más ¿Quién tiene más ánimo de lucro? ¿Una entidad SL que está desarrollando un objeto socialmente responsable o, como ponemos el ejemplo en esta casa, ¿no? Fundación Botín, ¿no? O una fundación bancaria o una fundación? Entonces, sin embargo, sí que está reconocida una serie de privilegios, ¿no? Con lo cual, yo creo que tenemos muchísimo espacio para establecer esos espacios de lucha sin necesidad de modificar estas normas básicas, a lo mejor, de relación que nos están marcando el esquema actual que tenemos. No nos lo está condicionando, es el desarrollo que hemos tenido de estos derechos y libertades constitucionales es el que hemos querido tener. Podemos tener otro y podemos desarrollar ese marco constitucional de otra manera, sí, absolutamente, ¿no? Pero podemos trabajar en esos espacios sin necesidad, o por lo menos no digo sin necesidad, sino siendo prácticos en el sentido de busquemos el espacio dentro del esquema que tenemos básico constitucional o de los estatutos de autonomía, porque ya sabemos que cambiar las autonomías y los estatutos y las constituciones nos está resultando un poquito difícil. Por alusiones. No, solamente, yo respeto mucho y nosotros respetamos mucho los diferentes caminos que todos vamos eligiendo para cambiar las cosas o no cambiarlas. También está bien la gente que no quiere cambiarlas. Oye, adelante. No voy a entrar en el debate de si nos hemos dotado de la Constitución que queremos, porque sería muy largo y tengo una respuesta. Tampoco voy a entrar mucho en por qué hay privilegios. Fíjate que los casos que han nombrado son privilegios financieros, son privilegios basados en el poder económico. Por lo tanto, ya te lo explico, por encima de la Constitución hay una realidad, que es la realidad económica, neoliberal, la llamamos María, capitalista, como le queramos llamar. Nosotros creemos decía María, en muchas culturas, en otras culturas, no en una cultura, ¿no? Nosotros creemos en otras muchas formas de hacer cultura. Y eso cada uno va a tener que luchar como pueda. Nosotros, por ejemplo, optamos por la esquizofrenia. Nosotros vivimos en la esquizofrenia permanente, ¿no? Entonces, nos relacionamos con la institucionalidad porque pensamos que es nuestro derecho, es nuestro dinero, es nuestro ayuntamiento, es nuestra comunidad autónoma y tenemos derecho a exigir o a interlocutar. Y luego nos dan una subvención de 700 euros y los mandamos al carajo en público y le decimos la cultura no mendiga. Y nos peleamos y nos odian. Pero también es mi derecho. El problema es que eso se castiga. El problema es que esto no es un sistema democrático tan bonito como para seguir canales. Cuando nosotros públicamente cuestionamos el plan director de cultura del Ayuntamiento de Santander o cuestionamos la subvención de 700 euros del Gobierno de Cantabria para un proyecto de 18.000 o cuestionamos lo que sea, somos castigados, somos mal vistos. El colectivo La Vorágine, cuando aparece en cualquier lado, o legitimamos los discursos, porque, ¿no ves? Los hemos dejado hablar, ¿no? A estos cafres los hemos dejado hablar. De verdad, legitima. O no nos invitan o somos muy molestos, ¿no? Porque ¿para qué? Entonces, nosotros hemos optado por la esquizofrenia, porque seguimos creyendo que lo público es nuestro, ¿sí? Pero también nuestra apuesta es romper esa dicotomía y, desde luego, también te voy a decir una cosa, de verdad. Nosotros hemos optado por la... Se está grabando, ¿no? Alegalidad, plurilegalidad, multilegalidad, legalidad ficticia. Porque si vamos por la legalidad, La Vorágine habría cerrado exactamente hace 4 años y 8 meses. Lleva 5 de existencia. Porque todo han sido problemas, porque todo han sido trancas, porque intentamos ser una asociación pura, cultural, sin ánimo de lucro, y eso está penalizado, se castiga. Porque si eres una asociación cultural y no haces fiestas y chirigotas, está jodido, ¿sí? Si quieres... y la otra, y con esto termino, la otra maravillosa posición o confusión. Cuando dicen, no, es que lo que vosotros hacéis es política, no es cultura. Por supuesto, mi amor, claro que hacemos política todos los días, con mi cuerpo, con mi verbo, con mi acción. Claro que hacemos cultura. Es que cuando el Centro Botín programa, o cuando PECA programa, o cuando La Vorágine programa, o cuando La Ortiga publica, hay una posición política, ¿sí? El problema es que están penalizadas las posiciones políticas que cuestionan el sistema. La Constitución, el Estatuto de Autonomía o lo que sea. ¿Necesitamos que la comunidad autónoma declare bien de interés cultural la Bejanera? Pues yo creo que no. Lo declaramos nosotras. Lo declaramos nosotras, lo defendemos nosotras, hacemos un acto público, nos juntamos 65 colectivos, empresas, SL, asociaciones y decimos, ¿sabes qué? Esto es patrimonio nuestro y lo vamos a defender. Para nosotras ese es el salto que tenemos que dar. De siempre estar esperando que la institucionalidad legitime lo que nosotros reclamamos, a cuando la institucionalidad es sorda, y eso pasa en un amplio porcentaje de ocasiones,
organizarnos y decir, ¿sabes qué? Empresas, asociaciones, instituciones, ayuntamientos, creemos que esto es patrimonio. Nos da igual lo que diga. Nos da igual si llega dinero o no de la Unión Europea. Nos da igual, es nuestro patrimonio. Añadir, bueno, tenía que haberte conocido antes, Paco. Este amor. Mira, esto es a primera vista. Y añadir también que el proceso tiene que ser de abajo arriba y nunca al revés. Es decir, si algo me enseñó la sociología o la antropología es eso, ¿no? La Bijanera seguirá siendo lo que es, por poner este ejemplo, lo nombren o no lo nombren. En cuanto a la Constitución, nos ofrece libertad de participación, bueno, una libertad de expresión que no nos vamos a meter en harina, léase la ironía, pero bueno, evidentemente las libertades que nos ofrecen los papeles, pues ya sabemos cuáles son. Y luego está la realidad, que muchas veces va por otro sitio, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante, por eso, luchar de abajo hacia arriba y no esperar a que los de arriba, porque la cultura también está, no sé cómo decir la palabra, pero está atravesada, estratificada por sistemas y grupos de poder, porque la cultura también quiere representarse en grupos de poder. Entonces están las personas o colectivos que servimos a la cultura y están las personas o colectivos que se sirven de la cultura, que creo que también es un debate muy interesante, al menos para reflexionar cada uno. Luego es verdad que las realidades son bien diferentes, cada uno tiene la suya y todos hablamos desde esa realidad. Yo he tenido que cocinar muchos años para poder editar lo que a mí me ha dado la gana. La Ortiga es independiente en cuanto a subvenciones desde el año 2010 y he tenido que freír muchos huevos con patatas y a mucha honra para editar lo que a mí me dé la gana y poder decir que está editado sin ayudas públicas y en régimen de cooperativismo autogestionario, de lo cual me siento completamente orgullosa, y tengo 96 vacas tudancas, de las cuales me siento completamente orgullosa porque me liberan de otro tipo de sistemas que no me apetece tener luego que agradecer nada a nadie, ¿no? Entonces, posiciones y realidades son todas muy respetables, pero sí que es verdad que lo institucional muchas veces no cubre las demandas reales de una ciudadanía que es cada vez más crítica y que yo creo que cada vez está más implicada, ¿no? En ese sentido yo me declaro esquizofrénica igual que tú y vamos, lo corroboro 100%. Yo solo quería añadir una cosa y es, no olvidemos que el derecho puede ser una herramienta de transformación social y que tiene que estar al servicio del pueblo que la crea. Con lo cual, utilicemos el derecho también, no lo olvidemos, no lo apartemos, utilicémoslo, porque es una herramienta, insisto, que nace del pueblo y tiene que estar al servicio del pueblo y es una herramienta de transformación social. Sí, bueno, yo también creo el lenguaje también, ¿no? Y a veces una cuestión del lenguaje no es inocente, ¿no? Y el término de industrias culturales que digamos que ha sido hegemónico durante muchos años. Pues bueno, el término de industrias culturales que ha sido hegemónico durante muchos años, pues bueno, ha condicionado muchísimas políticas públicas en el ámbito de la cultura, ¿no? Ahora ya se tiende a hablar, incluso el propio Ministerio todavía no, pero bueno, ya la propia Unión Europea, que tiene políticas de apoyo a la cultura bastante neoliberales, si queremos, o mercantiles, ¿no? Si preferimos ese término, utiliza ya el término de sectores culturales, dando a entender que, bueno, que el sector no solamente se compone de industrias, que cada uno se llame como quiera, se constituya jurídicamente como quiera, como industria, como sociedad anónima, SL, cooperativa, autónomo, etcétera. Lo que hay que atender es a todo ese sector, ¿no? A todo ese ecosistema que hemos mencionado antes, que es complejo, que tiene muchísimos actores, que algunos fabrican productos y los ponen en el mercado, pero otros no, otros se dedican al pensamiento o al pensamiento crítico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa evolución del concepto de industria cultural hacia sectores culturales diversos y plurales es necesaria, ¿eh? Y es una evolución puramente terminológica. Sí, yo quería... Buenas tardes. ¿Puedo intervenir? Aquí. Bueno, no, muchísimas gracias por todas las intervenciones. La verdad que esta mesa ya iba siendo hora de que surgiese, ¿no? De que podríamos estar a lo mejor pues, los 4 días hablando de todos estos temas que habéis planteado cada uno de vosotros. Así que muchísimas gracias. En cuanto a lo que habéis comentado, a mí me gustaría destacar a lo mejor el concepto de cultura. A lo mejor María en esto está de acuerdo porque siendo socióloga y teniendo un padre antropólogo, pues sabrá que a lo mejor el concepto de cultura que estamos utilizando aquí está muy poco definido y necesitamos definirlo más, hablarlo más. No quedarnos solo en ese titular o en esa definición tan simple que solemos utilizar y materialista de la cultura, ¿no? Sino que debería ser algo más amplio y complejo. Por eso, en cuanto a lo que dices del marco jurídico y económico, yo creo que queda todo en papel mojado.
está muy bien. Es verdad que las instituciones pues están para servir a la ciudadanía, pero muchas veces en el sector cultural, mal llamado cultural, no sirve para nada. O sea, por lo menos no se sienten respaldados para poder desarrollar su labor, ¿no? Y en ese caso, en lo que comenta Alfredo, seguramente se sentirá vinculado, identificado en que las instituciones no apoyan los proyectos a largo plazo, ¿no? Estas son las ideas que he sacado de estas intervenciones y, bueno, que me gustaría comentarlas y a ver qué me decís vosotros. Bueno, para nosotros intentar, no sé cómo decirlo, la palabra erradicar quizás es demasiado dura, pero eliminar la idea de eventos de nuestra programación ha supuesto un esfuerzo importante, entre otras cosas porque los eventos, entendidos con el ánimo de generar un clímax que te dé una serie de flashes y de portadas, que te aporte un público, que te ayude a avalar una determinada programación y que al final acabe entrando en las métricas que todos conocemos, pues no es una tarea sencilla. Y en ese sentido, cuando hemos empezado a trabajar en el largo plazo, hemos tenido que entender cosas que a nivel institucional son complejas y que realmente te das cuenta de que ahí está un poco lo que decía Patricia, del cambio de sentido y de cómo el derecho puede ayudar también a transformar el espacio de la cultura en la sociedad. En el ejemplo que os ponía antes, y creo que lo he dicho, que es el proyecto que estamos haciendo educativo sobre sonido junto a la Fundación Caraso en los CRAS del Porma, se nos planteó un problema que tiene muy directamente que ver con la práctica profesional de la cultura, y era que nosotros entendíamos de entrada que los dos músicos, Luis Martínez y Jara Alonso, pues ocupaban un papel de un servicio. Y en este país estamos muy acostumbrados a trabajar con los profesionales del mundo de la cultura en ese régimen de una factura y se acabó. En el caso de Luis Martínez, en el de Jara Alonso, que era una aportación puntual, implicaba una estancia en esos CRAS durante los próximos 3 años. Y tuvimos que entender que eso no era una situación puntual de trabajo y modificar nuestra perspectiva e incorporarle a la Fundación con un contrato laboral. Yo creo que en ese sentido queda una pedagogía importante por hacer y que si nosotros hemos sido capaces de entenderlo, cualquier otra institución, cualquier otra fundación y cualquier ley de mecenazgo que se precie debería ser capaz de tener en cuenta estas cosas y ser capaz de incluirnos en perspectivas de 2018 y no del mundo del trabajo en el siglo XVIII, que es otra cosa. Hola. Le voy a dar la palabra a Ángel, que perfecto. estaba antes. Muy buenas. Bueno, agradeceros las intervenciones y rápidamente yo estoy completamente de acuerdo con Patricia, es decir, con las herramientas que tenemos, pelear con el sistema por mejorarlo desde dentro y crear los espacios de lucha que ella llama y crear espacios, convertirlos en espacios de resistencia. La problemática desde la Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria, que no somos una asociación cultural, que somos una asociación de profesionales, tenemos que dar cuentas a la Dirección General de Trabajo, no a Presidencia. Se plantea, sobre todo en el ámbito en el que, con la introducción de Patricia, ha acotado muy bien en detalle Benito, y es, tenemos una lucha interna en el sector, y en la plataforma obviamente que también, de planteamiento que tenemos que acometer con sinceridad, con paciencia, con gestionando nuestras incongruencias, con capacidad de frustración sobre todo, y eso ya será una cuestión interna nuestra, pero me gustaría, no sé si quién puede decir esto, si alguien puede decirlo, yo creo que está en esta mesa, cómo creamos. Bueno, Paco ha dicho ahora una serie de cosas
que tenemos más puntos de encuentro que los que nos creemos. Me da igual que me llames industria cultural y creativa, porque a mí Europa me llama industria cultural y creativa y yo lo tomo por lo que me interesa. Por ejemplo, en mi caso particular, en mi empresa, mi ministerio, el ministerio que aquí se presenta, ese es mi ministerio, hay otra parte del ministerio que yo creo que no me representa, pero está así. Mi ministerio me denomina industria cultural y creativa y Europa no. A mi misma empresa que hace lo mismo en España, que creo que es Europa, según ellos. Entonces, eso es un ejemplo, pero a lo que iba. Es decir, yo cuando planteamos estos espacios de lucha a través del derecho, espacios de resistencia, empezamos con una perspectiva de la que venimos. Yo creo que hay que romper totalmente, porque en el momento en el que los proyectos que aquí habéis planteado y cómo se han planteado, a mí me producen rechazo empresarial por objetivos, porque luchamos por los mismos objetivos, que son 4 migas que dan las instituciones, cuando realmente nosotras, el sector cultural, deberíamos estar sentados arriba, en el mantel, en el banquete, porque tenemos que decidir, tenemos ese poder de decisión que nos permite, y nos lo está diciendo nuestra Carta Magna, nuestro Estatuto de Autonomía. Entonces, esto es un recelo total del sector, es decir, como no cambiemos la óptica, esto es autocrítica, nos va a costar sentarnos y creer en la misma mesa y demandar conjuntamente cosas que deben ser más evidentes, más fluidas de lo que son. Es decir, el sector polarizado y atomizado, en que mañana veremos si se nos presente el famoso informe de artistas y creadores, es para caer, vamos, o sea, ¿esto qué es? Entonces, desde el derecho, desde el ministerio, ¿qué podemos hacer? Una de las cosas que antes también, relacionándolo con lo tuyo, Ángel, y que comentaba el otro interviniente, es que esto que yo estoy diciendo, que insisto, no sirve para nada, porque los papeles, las leyes se quedan en papel mojado y no se aplican. Todo lo que estoy reflejando es la situación de un sector, de unas personas, de unos ciudadanos que están en una posición de clarísimo desequilibrio con las administraciones públicas, que además es la estructura que tiene de esta comunidad, es una estructura tremendamente atomizada, donde no hay recursos para defenderse, no hay recursos para reclamar los derechos, donde no hay capacidad de interlocución, porque al final nos las cierran con procedimientos administrativos formales que se cubre el expediente, pero no se está realmente defendiendo el derecho ni entrando en el fondo. Y esto es una situación de desequilibrio brutal. Eso no significa que el derecho no sirva, eso no significa que las leyes no sean válidas, eso no significa que los derechos que están reconocidos no debieran de estar protegidos. Eso significa que los medios y las herramientas que tenemos para poder cuestionar al sistema y para crear una realidad distinta de la que tenemos no son suficientes. Pero insisto, una cosa es que tengamos que pedir que se establezca una subvención para que los agentes culturales se puedan defender frente a las administraciones públicas. Y así, medios de poder presentar un recurso administrativo. Porque además de ese desequilibrio de medios para poder defender nuestros derechos, porque si no tenemos los mecanismos de defensa realmente no existen, efectivamente se quedan vacíos de contenido, además se nos mira mal. Se nos mira mal, porque tú eres el protestón, porque tú eres la persona incordiante, porque tú eres aquel que además le estás cuestionando la política a quien quiere ganar los votos. Y entonces lo que te va a pasar es que, como somos un sector muy dependiente de la financiación de los recursos públicos, entonces al final nadie protesta porque es enfrentarse a las estructuras de poder de turno. Pero eso no significa que el derecho no sirva, y eso no significa que los derechos se deban de quedar en papel mojado. Es que tenemos que establecer las herramientas, el conocimiento, la formación de qué se puede hacer y cómo se puede hacer para que sean en la práctica reconocidos y que además creemos una realidad de
de reconocimiento efectivo y eficaz del derecho de acceso a la cultura, ¿vale? Hola, muy buenas. Nada, yo quería hacer un comentario muy breve. Me llamo Marcos y trabajo en la Fundación Santander Creativa y sí que creo que en muchas ocasiones cuando se dan ayudas, pues parece que la institución pide que no se critique a la propia institución. Yo lo que quiero decir es que eso no siempre es así. Paco ha hablado antes de que la vorágine, cuando critica cosas como, por ejemplo, el plan director, pues es castigada. Pues, hombre, no siempre es así. Habrá instituciones que lo hagan, pero la Fundación Santander Creativa ha estado implicada en el plan director ha sido criticado, la vorágine critica abiertamente a la Fundación y creo que hay muchos motivos para hacerlo. Este año la vorágine nos ha presentado una argumentación y un proyecto para que aumentásemos la dotación. Era absolutamente merecido, se les ha reconocido y se ha incrementado la dotación, que sigue, creo, siendo insuficiente, como lo es para otros muchos proyectos que apoyamos porque hay escasez de recursos. Pero quiero decir que no ha habido un castigo desde la institución en la que trabajo a la vorágine porque haya sido crítica con el plan director. Con lo que quiero decir que eso a veces ocurre en lo institucional, pero que, siendo justos, no ocurre siempre. Y que nosotros con ninguna empresa con la que trabajamos, ni ningún proyecto de los que apoyamos, y creo que aquí hay unos cuantos, les hemos pedido nunca que no dejen de ser críticos, ¿no? Yo creo que una institución, y lo creo firmemente, cuando apoya un proyecto, apoya el proyecto cultural y no compra las ideas de nadie. Vamos, faltaría más. Pero, solamente, ¿me permites un segundito? Solamente por obvia justicia. Es que yo, cuando me refiero a instituciones, me refiero a instituciones públicas. La Fundación Santander Creativa no la considero una institución pública y he agradecido públicamente, aunque sea público-privada, he agradecido públicamente 1000 veces, y tú lo sabes, la apertura. Me refiero a instituciones, pero solamente quería, por lo que decía Ángel, ¿no? Yo recupero lo que decía María, que tiene que ser de abajo arriba, y ahí conecto a María con Patricia, ¿no? Yo creo que a veces estamos esperando que las instituciones nos solucionen las cosas, ¿no? Tomen decisiones que nos ayuden, hagan políticas públicas en las que no se escuchen, esa sensación de que no nos escuchan. Yo creo que, igual lo que decía María, es la clave, ¿no? Imagínate un sector cultural, por tomar la palabra, el término que decías tú, que creo que es interesante, unos sectores culturales que habláramos entre nosotros y entre nosotras antes de interlocutar con la institucionalidad, ¿no? Antes de ir, porque si no, lo que ocurre es que somos todos un poco, y nos incluimos, yo creo que todos somos incoherentes, y además yo creo que la coherencia es el mal, hay que ser consecuente, no hay que ser coherente. Nosotros estamos llenos de incoherencias y de, perdonadme la palabra refinada, de cagadas todos los días, pero si entre nosotros habláramos no estaríamos yendo cada uno por nuestra cuenta a pedir la migaja o a presionar. Y eso requiere, igual que en el patriarcado requiere que los hombres demos un pasito al lado para quitarnos nuestros privilegios y dejar espacios, requiere también que las élites culturales tradicionales de la ciudad y de la comunidad autónoma den un paso al lado o les ayudemos a dar ese paso al lado. Porque también lo que hay son unas élites tradicionales de la cultura muy acostumbradas a ser interlocutoras directas con los tomadores y las tomadoras de decisión, y dejan muy pocos espacios, ¿no? Y entonces hay que generar como una especie de grupos de presión, no digo que PECA sea un grupo de presión, o la red de no sé qué, como grupo de presión, para intentar influir y ayudar a esos profesionales o a esos colectivos. Yo creo que si hiciéramos un trabajo previo de red, de urdimbre, de charlar, de ponernos de acuerdo, porque también, ahora me voy a poner en la posición de un concejal o de un director general de cultura, cada uno llegamos a vender nuestra Biblia. Eso también es verdad. Y llegamos allí y nuestra Biblia es la mejor y nuestro proyecto es el mejor y tal. Nunca llegamos en combo, o sea, un combo realmente representativo, de decir, oye, el sector de la cultura piensa esto. Y lo sabemos. Vamos a una reunión del plan director de cultura y ni siquiera los que estáis en red mantenéis la misma posición. O sea, es que ni siquiera tenemos posiciones consensuadas. Entonces ahí, bienvenida a la autocrítica, yo creo que ahí sí queda como reto, sería estupendo, igual que hacéis estas jornadas, que me parecen muy buenas para el sector para poder hablar, unas jornadas ya internas de decir, oye, primero conozcámonos, quitemos los mitos, los rechazos y empecemos a trabajar. No significa que estemos de acuerdo en todo, pero empecemos a trabajar. Bueno, las 3 intervenciones que están pedidas aquí en la mesa y terminamos. Si no hay más preguntas, y si hay más preguntas las dejamos para otro momento, ¿vale?
Bueno, ¿quieres? Voy yo. Un pequeño ejemplo sobre estas formas de lucha dentro de la legalidad. Madrid 2013, después de 2 años de no negociación, se aprueba la nueva Ley de Patrimonio Cultural. Es muy mala y hay 6.000 y pico personas que se dedican a ello en el sector profesional que así lo dicen después de leérsela, con apoyos firmados. Y la Comunidad de Madrid, como tiene mayoría absoluta en el ámbito político, no siente la necesidad real de sentarse con nosotros para nada. Un nosotros donde el único interlocutor real válido era el Colegio de Doctores y Licenciados, pero que realmente venía reforzado desde 2 colectivos no reconocidos, que era la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras en Arqueología y Madrid Ciudadanía y Patrimonio. Al final lo que pasó fue que fuimos al Constitucional porque la ley nos daba herramientas para seguir peleando, salió caro, seguramente aquí llegó que había sido el Partido Socialista porque son muy buenos y tal, porque lo hicieron desde el Senado, pues claro, tú no podías, pero podías buscar esas herramientas que te permitían hacerlo con algún intermediario y tal, y un año después el Tribunal Constitucional nos dio la razón y se anularon 8 artículos que representan el 20% de la ley. Todavía no se ha modificado, pero la siguiente vez que nos sentamos en la mesa, la posición que teníamos ya no era una posición de subyugados, sino que era una posición de igualdad. Porque en aquel momento les hicimos ver que nosotros no éramos los que estábamos a las migajas a ver si nos dejaban hablar, no nos dejaban ver, sino que teníamos la fuerza suficiente para ponernos delante de ellos y decir y exigir lo que realmente pensábamos. El proceso ahora está durando 2 años y pico con la nueva reforma de la ley, que no sé a dónde llevará, pero en aquel momento, de alguna manera, sí que se podría entender como un ejemplo de darle la vuelta, ¿no?, a las relaciones de poder que existían utilizando la legalidad. Y una última cosilla, y es que cuando trabajamos en política, cuando tenemos que hablar con las instituciones, tenemos que ser políticos. Entonces, muchas veces tenemos que ser muy conscientes de la forma en la que nos dirigimos. Otro ejemplo sería el proceso de independencia que intentamos hacer dentro del CDL como arqueólogos, ¿no? Y cómo al final, en vez de ser represaliados de alguna manera, que lo fuimos en muchas, también acabamos con el doble de presupuesto dentro de nuestra sección, con una actividad como no ha habido nunca en la Comunidad de Madrid, al menos desde hace 20 años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la forma en la que se negocian todos estos temas y las herramientas que nos ofrece la legalidad nos permiten muchas veces avanzar, aunque el propio colectivo sea un colectivo autogestionado que está completamente al margen del sistema en muchos aspectos, porque a veces ni siquiera tienes una forma jurídica, pero puedes pelear y puedes pelear con herramientas, aunque a veces hasta te las quiten. Una de las cosas que nos quitaron fue, por ejemplo, iniciativa ciudadana para declarar los BIC. O sea, antes podíamos hacerlo con iniciativa ciudadana, ahora no podemos, pero aún así podemos seguir luchándolo, como decís vosotros. O sea, en el momento en el que tú lo reconoces, nosotros protegemos. Y si ese reconocimiento se respalda por parte de la comunidad o de las comunidades, entonces da igual lo que diga la Junta, porque nunca va a estar en peligro. Ahora bien, de quién es la propiedad del bien, cómo va a estar afectado después por otro tipo de cuestiones como el planeamiento, y ahí es donde empieza la lucha, ¿no? Pero vamos, que hay esperanza y que se puede hacer casi lo que se quiera. Es curioso, ¿no?, el caso de algunas legislaciones, cuando en los documentos internacionales, UNESCO, Consejo de Europa, etcétera, defienden la gobernanza participativa sobre el patrimonio, ¿no?, hablando de patrimonio en concreto, ¿no? Y en cambio algunas legislaciones autonómicas vamos para atrás, ¿no? O sea, inhiben, ¿no?, o tratan de inhibir la iniciativa, ¿no?, ciudadana en la identificación del bien, en la gobernanza, etcétera, ¿no? Yo, para terminar, bueno, por mi parte, dos cuestiones, ¿no? La primera es que si queremos hacer la cultura más social y políticamente relevante, es decir, que fluyan más recursos hacia ella, creo que hay que aumentar sustancialmente los niveles de acceso, que en España en algunos casos son alarmantes. Es decir, hay una percepción del valor por parte de la ciudadanía muchas veces, del valor social, político, económico, si queremos también, de la cultura. En este país, bueno, las políticas, han hecho grandes esfuerzos por el lado de las políticas de oferta, si utilizamos esta terminología, a nivel institucional, centros de arte, museos, tenemos por toda la geografía del país, algunos infrautilizados. Desde el punto de vista también de las industrias, España tiene industrias potentísimas, culturales, pensemos en la industria cultural, las artes escénicas, el cine, los medios de comunicación, pero las políticas por el lado de las personas, la ciudadanía,
de la demanda, si utilizamos esta terminología, pues bueno, se han descuidado muchísimo. Entonces yo creo que es el momento, y esto tiene que ver mucho que ver con las políticas educativas, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay que poner recursos ahí, para que las personas, bueno, pues los niveles de acceso, los niveles de disfrute, los niveles de participación en cultura aumenten, y entonces en ese caso la cultura será mucho más importante social y políticamente de lo que es hoy en día. Eso en primer lugar. Y después, por el lado de las instituciones, absolutamente de acuerdo con lo que dijo Paco. Vamos a ver, en los órganos de gobierno de las grandes instituciones culturales, públicas, privadas, semipúblicas, semiprivadas, pues bueno, hay una presencia clarísimamente mayoritaria por parte de las administraciones, por un lado, y por parte de digamos, del sector empresarial. Pero cuando, curiosamente, pues bueno, esta relación se ve como natural. Pero, en cambio, los sectores ciudadanos, la propia ciudadanía, los colectivos, etcétera, pues bueno, están absolutamente infrarrepresentados en unas instituciones que les afectan muy directamente, ¿no? Entonces, yo lo que, como Benito Burgos, reclamo es que, bueno, pues la propia ciudadanía pueda entrar, ¿no?, a través de mecanismos reglados, pautados, legislados, etcétera, en los órganos de gobierno y participación de estas grandes instituciones culturales que, insisto, nos afectan a todos. Bueno, yo simplemente estoy básicamente de acuerdo con la mayoría de cosas que se han dicho aquí, pero simplemente un matiz respecto a el tema del abajo arriba, arriba abajo. Creo que es muy necesario el implementar procesos abajo arriba, pero simplemente porque están completamente desdeñados y teatralizados. Recuerdo en este mismo recinto de la Madalena hace, no sé si 5 o 6 años, estuve en un curso patrocinado por el Ayuntamiento de Santander sobre el Plan Estratégico de Ciudad, alrededor de la marca de ciudad, y recuerdo un taller de participación ciudadana en el que la primera palabra de la que se habló fue persuasión. Estaba dedicado a técnicos de urbanismo y tal. Creo que yo era de los pocos ajenos, estaba un politólogo y yo como sociólogo. Y cuando el punto de partida de un curso para técnicos es la persuasión, ahí hay un problema. Yo creo que debe haber procesos arriba-abajo. Creo que el saber técnico, si se articula y se hibrida con el saber tradicional, con el saber común, puede dar resultados magníficos. Cuando se impone es difícil que lo dé, pero la clave va a estar siempre en un equilibrio, en una tensión y en un reparto de poder. O sea, un proceso de participación tiene que ser conflictivo, nunca va a ser cómodo ni para la institución ni para los participantes. Y si no se reparte poder y si se teatraliza con 4 post-its, no va a llegar a ningún lado. Y sobre todo que debe partirse de cada lugar. Yo recuerdo en esta marca de Ciudad de Santander cómo esa misma persona que elaboraba planes estratégicos estaba en Gijón y en Santander planteando una competencia entre ciudades, cosa que o sea, en un libro reciente de Remedios Zafra decía que el entusiasmo se llama, que el triunfo de un proyecto, si se basa sobre el fracaso de los demás, no es más que un fracaso colectivo. Y creo que ese es el punto por el que no ir, esa persuasión y esa imposición para hacer un encuentro. ¿Sí? Vale. Simplemente, antes de nada, decir que igual se ha cometido el mismo error que el año pasado, dar demasiado poco tiempo para las preguntas del público y demasiado largas las respuestas. Pero lo dejo ahí. Puesta en escena inmejorable, desde luego, personajes con currículos extensos, pero creo, al igual que la compañera María y el señor de la vorágine, que está hecho desde lo institucional y para lo institucional. Han puesto dedo en la llaga ambos porque sigue existiendo una ceguera oficial y consensuada y nosotros desde Podemos Cultura somos el mejor ejemplo. Hemos hecho aquí entrevistas a Zapata, hemos hecho charlas sobre románico, hemos hecho charlas sobre memoria histórica y ¿alguien se ha enterado? Nadie. O sea, ahí está bien presente lo ninguneado que está, lo que no se encuentra dentro de los canales oficiales. Y el de abajo arriba, llamémosle como los llamémosle, es imprescindible. Si no, gente como nosotros o como habrá grupos vecinales que quieran hacer algo y abrir espacios diferentes, jamás podrán hacer nada. Gracias.